Introducción al libro prohibido. Durante siglos, millones de personas han creído que la Biblia cuenta toda la historia sobre los ángeles y su caída. Este vídeo trata de un libro antiguo prohibido, el libro de Enoc, y de un evento que cambió para siempre el destino de la humanidad, la rebelión de los ángeles y su descenso a la tierra. La versión más aceptada dice que los ángeles caídos fueron pocos, que su pecado fue simple y que Dios resolvió todo rápidamente. Una historia ordenada, cómoda y fácil de olvidar. Pero Enoc describe algo completamente distinto, una conspiración masiva, ángeles que hicieron un juramento, entregaron conocimientos prohibidos y engendraron seres que devastaron el mundo. Y esto no es especulación moderna. El libro de Enoc fue leído por judíos antiguos, respetado por los primeros cristianos y citado indirectamente en la Biblia. En este vídeo vamos a seguir una línea clara. ¿Quiénes eran los vigilantes? ¿Qué secretos revelaron? ¿Cómo nacieron los gigantes? ¿Y por qué este relato fue considerado demasiado peligroso para permanecer en las Escrituras? El enigma de su exclusión. Durante siglos se nos ha enseñado que la Biblia es un texto cerrado, definitivo, sin piezas faltantes, pero la historia real es mucho más incómoda. Existen libros antiguos que sí fueron leídos, respetados y citados, pero que hoy no aparecen en ninguna Biblia moderna. El más perturbador de todos es el libro de Enoc. No porque sea desconocido, sino porque dice demasiado. ¿Qué es el libro de Enoc? Dicho de la forma más simple posible, el libro de Enocigo atribuido a Enoc, un personaje bíblico mencionado brevemente en el Génesis. No es un solo libro, sino una colección de escritos que describen visiones, viajes celestiales y sobre todo la caída de los ángeles conocidos como los vigilantes. Durante siglos circuló entre comunidades judías y fue extremadamente influyente en la época de Jesús. De hecho, la Biblia lo menciona indirectamente y el Nuevo Testamento cita ideas que solo aparecen en Enoc. Sin embargo, hoy casi nadie lo ha leído, no porque se haya perdido, sino porque fue apartado deliberadamente. Para entender su importancia, pensemos en esto. Imagina que encuentras un diario antiguo que explica un evento histórico desde dentro, nombres, motivos, consecuencias. Y luego descubres que ese diario fue retirado porque contradice la versión oficial. Eso es exactamente lo que ocurre con Enoc. Mientras otros textos hablan de la caída del mal de forma abstracta, Enoc da detalles, fechas simbólicas, jerarquías, pactos y castigos. No deja espacio para interpretaciones cómodas. ¿Por qué esto importa? Porque el libro de Enocal cambia el origen del mal, del caos y del juicio divino. Y eso lo hace peligroso. ¿Por qué fue excluido del canon bíblico? La respuesta corta es, no por falta de popularidad. La respuesta real es más inquietante. El libro de Enoc fue excluido porque rompía con la narrativa que se estaba institucionalizando. A medida que la Iglesia fue definiendo qué libros serían oficiales, Enoc planteaba varios problemas. Mostraba ángeles que desobedecían por voluntad propia. Revelaba conocimiento prohibido entregado a los humanos y describía un castigo divino mucho más brutal y estructurado de lo que otros textos aceptaban. Además, enoclaba en metáforas suaves, nombraba culpables, daba nombres de ángeles, describía sus crímenes y explicaba cómo ese pecado afectó directamente al mundo humano. Para una religión que buscaba orden, control doctrinal y simplicidad teológica, enocluir no significa desconocer. Es clave entender esto. Excluir un libro del canon no significa que fuera falso, sino que no se consideró adecuado para la doctrina oficial. De hecho, durante siglos fue leído abiertamente. Solo cuando su contenido empezó a generar más preguntas que respuestas, fue empujado al margen. Un ejemplo claro.
Hoy ocurre algo similar cuando cierta información se etiqueta como no oficial o no recomendada, no porque sea incorrecta, sino porque desestabiliza el relato dominante. Enoch hacía exactamente eso. Su exclusión nos dice más que su contenido. Si un libro es borrado, la pregunta correcta no es por qué, sino que tenía que no debía sobrevivir. El testimonio de Enoch. ¿Quién fue Enoch y por qué su testimonio es tan peligroso? Enoch Biblia. El Génesis dice algo que pasa desapercibido para muchos. Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, no enfermó, simplemente desapareció. Ese detalle por sí solo ya lo separa del resto de la humanidad. El libro de Enoch amplía esta frase enigmática y afirma que Enoch fue llevado al cielo, donde recibió visiones que ningún otro humano vio. Vio el funcionamiento del cosmos, el juicio final, el destino de las almas y el crimen de los ángeles. ¿Por qué su testimonio es distinto? Porque Enoch habla como un testigo. Describe lo que vio, lo que oyó y lo que le fue mostrado directamente. Eso convierte su relato en algo mucho más difícil de ignorar o de controlar. Piénsalo así. No es lo mismo que alguien te cuente una historia que haber estado allí. Enoch afirma haber estado allí. Ese es el verdadero peligro. Un testigo no interpreta, un testigo expone que revelaba que no debía ser leído. Aquí llegamos al núcleo del problema. El libro de Enoch revela que el mal en el mundo no surgió solo de la desobediencia humana, sino de una intervención directa del cielo. Ángeles que rompieron su juramento, enseñaron conocimientos prohibidos y alteraron el equilibrio de la creación. Eso cambia todo. Cambia la culpa, cambia el origen del caos y cambia el motivo del diluvio. Si Enoch, entonces la historia oficial está incompleta o es una versión suavizada. Y cuando un texto antiguo te obliga a replantear los cimientos de tu fe, ese texto se vuelve peligroso. Pero lo que Enoch revela no termina en un libro prohibido. Porque si los ángeles cayeron, ¿quiénes eran realmente esos seres? Enseguida vamos a descubrir quiénes fueron los vigilantes y por qué su descenso a la tierra marcó el inicio de una corrupción imposible de detener. El mundo antes del diluvio. Antes del diluvio, antes del juicio y antes de que la historia humana fuera marcada por la destrucción, el mundo era radicalmente distinto. El libro de Enoch describe una era olvidada, un tiempo en el que el cielo y la tierra no estaban completamente separados. No era un paraíso perfecto, pero sí un mundo en equilibrio, un equilibrio frágil, a punto de romperse. ¿Cómo era la humanidad según Enoch? Enoch describe a los primeros humanos como seres simples, longevos y aún conectados con el orden original de la creación. No existían imperios, religiones organizadas ni guerras masivas. La humanidad vivía cerca de la tierra, entendía los ciclos naturales y aún no había sido corrompida por conocimientos que no estaba preparada para manejar. Para entenderlo mejor, imagina una civilización que aún no conoce la mentira sistemática, la violencia estructurada ni la ambición desmedida. Los humanos cometían errores, sí, pero no habían cruzado ciertos límites. No fabricaban armas avanzadas, no manipulaban fuerzas que no comprendían. ¿Por qué esto es importante? Porque establece un punto de partida claro. El mundo no estaba condenado desde el inicio. La corrupción no era inevitable. Algo externo tuvo que intervenir para romper ese estado inicial. Y esa intervención no vino de los humanos. ¿Qué significa que convivían, según Enoch, los ángeles, en especial los vigilantes, no eran entidades distantes o simbólicas? Descendieron y habitaron la tierra. Observaron a los humanos y se relacionaron directamente con ellos. El cielo no era un concepto abstracto, era una realidad accesible para ciertos seres. Un ejemplo sencillo.
Piensa en maestros que poseen un conocimiento muy superior al de sus alumnos. Mientras respetan los límites, el aprendizaje es seguro. Pero cuando esos límites se rompen, el daño es irreversible. Los vigilantes no solo observaron, intervinieron, enseñaron, guiaron y luego cruzaron una línea que no podían cruzar. Aquí nace el verdadero conflicto. Esta convivencia explica por qué el desastre posterior fue tan grande. No se trató solo de pecado humano, sino de una mezcla antinatural entre lo divino y lo terrenal. Un mundo sin diluvio, sin juicio, aún antes del castigo. En este periodo no existía el concepto de un juicio global. Dios no había decretado la destrucción del mundo. No había diluvio anunciado ni advertencias finales. El orden divino aún se sostenía, aunque empezaba a agrietarse. Es como una ciudad construida sobre cimientos sólidos, pero donde ciertas decisiones comienzan a debilitar la estructura. Desde fuera todo parece estable, pero por dentro algo ya no encaja. Así era el mundo antes del diluvio. Calma superficial, corrupción silenciosa. Esto es crucial porque demuestra que el castigo no fue impulsivo. El juicio vino después de un proceso lento, progresivo, casi paciente. El mundo tuvo oportunidades y las perdió. Y es curioso porque este tipo de historias no se sienten como simples relatos, se sienten como algo que uno quiere escuchar con calma, sin cortes, casi como si fueran transmitidas de generación en generación. Por eso muchos prefieren tener estas narraciones completas guardadas, poder retomarlas cuando quieran, sin interrupciones ni anuncios rompiendo la atmósfera. Si ese es tu caso, encontrarás un enlace en el vídeo donde puedes descargarlas y escucharlas a tu ritmo. Ahora bien, sigamos, porque es aquí donde el equilibrio del mundo empieza a quebrarse. El equilibrio que estaba a punto de romperse. ¿Qué equilibrio? El equilibrio del que habla Enocal, sino cósmico. Cada ser tenía un rol. Los humanos vivían en la tierra, los ángeles vigilaban desde lo alto y Dios mantenía el orden. Cuando los vigilantes descendieron, ese diseño se alteró. Es como cambiar las reglas fundamentales de un sistema. No importa cuán bien intencionado sea el cambio. Si rompes el diseño original, el sistema colapsa. Los ángeles no solo enseñaron, alteraron la estructura de la creación, introdujeron conocimientos que aceleraron la violencia, despertaron deseos desmedidos y sembraron una corrupción que los humanos no supieron contener. Este momento es el verdadero inicio del desastre. No el diluvio, no los gigantes, no el castigo. El desastre comienza cuando el equilibrio se rompe y ya no puede restaurarse por medios humanos. Hasta este punto, el mundo aún se sostenía en un delicado equilibrio. La humanidad vivía sin saber que estaba siendo observada, ni que no todos los observadores permanecían en el cielo. Porque mientras la tierra seguía su curso, ciertos ángeles tenían una misión muy específica: vigilar, proteger y mantener el orden divino. Pero, ¿quiénes eran realmente esos seres llamados vigilantes? ¿Bajo qué autoridad descendieron? ¿Y qué jerarquía existía entre ellos antes de que todo comenzara a torcerse? Para entender la caída, primero hay que conocer a los guardianes y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo. Los vigilantes, los ángeles que fueron enviados para proteger a la humanidad y que terminaron cambiando su destino para siempre. Los vigilantes, guardianes y traidores. Antes de la caída, antes del pecado y antes del juicio, existieron seres cuya función no era destruir ni tentar, sino proteger. El libro de Enoc los llama los vigilantes. Y su papel fue tan crucial que, sin entender quiénes eran, es imposible comprender cómo el mundo llegó al borde del colapso. ¿Quiénes eran los vigilantes? Pero, ¿quiénes eran? En términos simples,
los vigilantes eran un grupo específico de ángeles asignados a observar a la humanidad. No eran querubines ni serafines, eran guardianes. Su tarea era vigilar el desarrollo humano, asegurar que el orden divino se mantuviera y que los límites entre lo celestial y lo terrenal no fueran cruzados. No eran seres caóticos ni rebeldes por naturaleza. Al contrario, fueron creados como custodios del equilibrio. Imagina supervisores colocados en una zona delicada. No gobiernan, no intervienen directamente, pero están ahí para evitar que algo se salga de control. Su autoridad no está en mandar, sino en observar y reportar. Así funcionaban los vigilantes. ¿Por qué esto es clave para la historia? Porque rompe una idea común. La caída no comenzó con demonios, sino con guardianes. Seres creados para proteger fueron los mismos que más adelante provocarían el mayor desastre espiritual jamás registrado. ¿Cuál era exactamente su misión? La misión de los vigilantes era triple. Observar a la humanidad, preservar el orden establecido por Dios y garantizar que los humanos no recibieran conocimientos o influencias para las que aún no estaban preparados. Eran una especie de frontera viva entre el cielo y la tierra. No estaban allí para ser adorados ni temidos, sino para mantener el curso natural de la creación. ¿Cómo se manifestaba esa misión? Según Enoc, los vigilantes enseñaban indirectamente a los humanos a vivir dentro del orden natural, respetar los ciclos, no exceder ciertos límites y mantenerse dentro de su condición humana. No entregaban tecnología, ni armas, ni secretos celestiales. Su función era contener, no expandir. La tragedia es esta. Quienes tenían la misión de impedir la corrupción fueron los mismos que la aceleraron y eso hace que su caída sea aún más grave que cualquier desobediencia humana. ¿Por qué descendieron a la tierra? Aquí el libro de Enoc introduce un punto inquietante. Los vigilantes descendieron por mandato, no por rebelión inicial. Fueron enviados a la tierra para cumplir su función más de cerca, para vigilar directamente a la humanidad en una etapa crítica de su desarrollo. No fue una invasión, fue una asignación. Para entender este descenso, piénsalo como inspectores que pasan de observar desde una torre a caminar entre la población. El contacto aumenta, la cercanía crece y con ella el riesgo. Los vigilantes comenzaron a ver de cerca la vida humana, sus emociones, sus vínculos, su fragilidad. Y con esa cercanía algo empezó a cambiar, el error que lo cambió todo. El descenso no fue el pecado, fue el escenario del pecado. Sin bajar, nada de lo que vendría después habría sido posible. Existía una jerarquía entre los vigilantes. Sí, y este punto es crucial. Los vigilantes no actuaban como individuos aislados. Tenían líderes, rangos y autoridad interna. Enoc menciona nombres específicos, siendo Semijasá uno de los principales jefes, seguido por otros ángeles de alto rango. No era un grupo caótico, era una estructura organizada. ¿Cómo funcionaba esa jerarquía? Al igual que en cualquier organización, las decisiones importantes no se tomaban de forma individual. Los líderes influían en los demás, marcaban el rumbo y justificaban acciones. Cuando los líderes comenzaron a desviarse, el resto los siguió. Aquí aparece un patrón peligroso. Cuando una autoridad cae, arrastra a muchos. El verdadero detonante. La caída no comenzó con todos, comenzó con unos pocos líderes y eso hace que el desastre posterior no sea accidental, sino consecuencia directa de decisiones conscientes. El bucle que conecta todo. Hasta ahora la historia es clara. Existían ángeles guardianes. Tenían una misión divina. Descendieron por mandatoy. Estaban organizados bajo líderes claros. Nada de esto suena a una corrupción total.
Nada de esto parece justificar un juicio divino. Y ahí está el punto más inquietante. El mal aún no había ocurrido. Pero algo empezó a cambiar cuando la observación se convirtió en deseo, cuando los vigilantes dejaron de mirar a la humanidad como una misión y comenzaron a verla como una tentación. Porque el verdadero quiebre no fue el descenso ni la jerarquía ni la cercanía. Fue el instante exacto en que los ángeles miraron a las hijas de los hombres y decidieron cruzar un límite que jamás debió romperse. A continuación entraremos en ese momento prohibido, el deseo, el pacto secreto, el juramento en el monte Hermón y la primera gran desobediencia al Creador. La caída, deseo y rebelión consciente. Hasta este punto, la historia aún podía haberse detenido. Los vigilantes habían descendido, sí, pero su misión seguía intacta. El equilibrio estaba dañado, pero no roto. Sin embargo, el libro de Enoc describe un instante preciso, un punto de no retorno. No comenzó con violencia ni con guerra. Comenzó con una mirada, con un deseo, con una decisión silenciosa que cambiaría el destino del mundo. ¿Qué fue realmente la tentación? Según Enoc, los vigilantes comenzaron a observar a las hijas de los hombres y las encontraron hermosas. Esto no fue una simple curiosidad, fue el nacimiento de un deseo que no debía existir. Los ángeles, seres espirituales, empezaron a anhelar lo humano, rompiendo el límite entre lo celestial y lo terrenal. La tentación no apareció de golpe, fue progresiva. Primero observación, luego cercanía. Finalmente, deseo consciente. Para entender este momento con un ejemplo sencillo, imagina a alguien cuya responsabilidad es proteger algo frágil. Mientras mantiene distancia, cumple su misión. Pero cuando se involucra emocionalmente, su juicio se nubla. Los vigilantes no cayeron por ignorancia, sino por exposición constante sin límites. ¿Por qué este instante es clave? Porque aquí el mal deja de ser potencial y se vuelve interno. El pecado no surge de una orden externa, sino de una decisión íntima. El deseo no los atacó. Ellos lo aceptaron. ¿Por qué hicieron un pacto? Los vigilantes sabían que su deseo era una transgresión y justamente por eso no actuaron solos. Enoc relata que discutieron entre ellos temiendo que solo algunos cayeran mientras otros se retractaban. Para evitarlo, decidieron sellar un pacto. No fue un impulso, fue un acuerdo deliberado. ¿Qué significa este pacto en términos humanos? Es similar a cuando un grupo decide cometer un acto sabiendo que está mal, pero se comprometen mutuamente para que nadie dé marcha atrás. El pacto no elimina la culpa, la distribuye. El peso del pacto. Este acuerdo transforma la tentación en conspiración. Ya no hablamos de un error individual, sino de una decisión colectiva contra el orden divino. Aquí la caída deja de ser accidental. ¿Qué ocurrió en el monte Hermón? El monte Hermón no fue elegido al azar. Según Enoc, allí los vigilantes pronunciaron su juramento solemne, un juramento no solo entre ellos, sino contra el orden establecido por el Creador. Sellaron su decisión con palabras que no podían deshacerse. Desde ese momento, el lugar quedó marcado como símbolo de transgresión. Porque un juramento lo cambia todo, un deseo puede combatirse, un pensamiento puede desaparecer, pero un juramento ata es convertir una intención en destino. Los vigilantes se ataron unos a otros, asegurándose de que ninguno retrocediera, incluso sabiendo las consecuencias. El verdadero significado del monte Hermón. Este juramento convierte el pecado en algo irreversible. Ya no hay duda ni arrepentimiento anticipado. El cielo fue desafiado con pleno conocimiento. ¿Por qué esta desobediencia es distinta? No fue una desobediencia por engaño como la de Adán y Eva. Fue una rebelión consciente. Los vigilantes sabían quiénes eran.
Sabían quién era Dios y conocían las consecuencias. Aún así decidieron cruzar el límite. Esto eleva la gravedad del acto a un nivel sin precedentes. Una diferencia fundamental. Un niño desobedece sin comprender. Un adulto que conoce la ley y la rompe actúa con intención. Los vigilantes no fueron engañados. Eligieron el inicio real de la caída. Aquí comienza la corrupción irreversible del mundo, no con los gigantes, no con la violencia, sino con una desobediencia que vino desde lo más alto del orden celestial. El cielo dejó de ser completamente puro y la tierra quedó expuesta. La historia ahora muestra una progresión clara. Observación sin límites, deseo aceptado, pacto deliberado, juramento irreversible, desobediencia consciente. Nada fue accidental, nada fue apresurado, todo fue decidido y eso es lo más aterrador del relato de Enoc. Los líderes de la rebelión, Azazel y Semijasa. Pero esta historia no fue liderada por todos por igual. Dentro de los vigilantes hubo nombres que destacaron, voces que guiaron la rebelión y figuras que cargaron con la mayor responsabilidad. Porque si hubo un pacto, hubo líderes. Si hubo juramento, hubo quienes lo impulsaron. Y si hubo caída, hubo nombres que Enoc jamás quiso que fueran olvidados. Ahora conoceremos a Azazel y Semijasa, los verdaderos líderes de la rebelión celestial, sus roles exactos en la caída y por qué Enoc los señala directamente como algo más que simples, tentados, sino como rebeldes conscientes contra el Creador. Hasta ahora, la caída de los vigilantes podría parecer una tragedia colectiva, una suma de decisiones equivocadas. Pero el libro de Enoc deja algo muy claro. No todos tuvieron el mismo peso de culpa. Dentro de ese grupo existieron líderes, figuras que guiaron, justificaron y empujaron la rebelión. Dos nombres destacan por encima de todos. Azazel y Semijasa. No son símbolos, son responsables. ¿Quiénes fueron Azazel y Semasa? Azazel y Semasa eran vigilantes de alto rango, no simples observadores, sino autoridades dentro de la jerarquía celestial. Semasa es presentado como el principal líder del grupo que descendió, mientras que Azazel aparece como el transmisor del conocimiento más destructivo para la humanidad. No eran ángeles menores ni figuras marginales, eran referentes. Imagina una organización donde los supervisores principales toman una decisión ilegal. No importa cuántos empleados los sigan. La responsabilidad recae primero en quienes tenían poder e influencia. Así funcionaba el cielo según Enoc. El rango amplificaba la culpa. ¿Por qué esto importa en la historia? Porque introduce un principio clave. La caída no fue democrática. Hubo líderes que encendieron la chispa, otros que simplemente los siguieron. Y Enoc quiere que sepamos exactamente quiénes fueron. ¿Qué hizo cada uno? Semijasa fue el instigador del pacto. Fue quien temió que algunos vigilantes se retractaran y propuso el juramento colectivo en el monte Hermón. Su rol fue organizativo y político, asegurar que nadie diera marcha atrás. Azazel, en cambio, fue el corruptor directo de la humanidad. Enseñó a los hombres a fabricar armas, a derramar sangre, a dominar en lugar de convivir. A las mujeres les enseñó cosméticos, adornos y artescaron vanidad, celos y rivalidad. ¿Cómo se manifiestan estos roles? Uno crea la estructura del crimen, el otro ejecuta el daño. Uno asegura la lealtad interna, el otro provoca el colapso externo. Juntos forman una rebelión completa, tanto contra Dios como contra el equilibrio humano. El impacto real de sus acciones. Sin Semijas quizás no habría habido pacto. Sin Azazel, quizás la humanidad no se habría corrompido tan rápido. La caída necesitó liderazgo y ejecución y ambos estuvieron presentes. ¿Por qué Enoc los nombra directamente?
en textos antiguos, nombrar es exponer. Enoc diluya. Nombrar a Azazel y Semijasa. Es una forma de dejar registro eterno de su traición. No son metáforas del mal, son individuos responsables. Un paralelismo claro. En la historia humana, los grandes crímenes no se recuerdan solo por lo que ocurrió, sino por quien los lideró. Enocados ni reinterpretados. El valor del testimonio de Enoc. Esto refuerza la idea de que enocar, sino para acusar. Su texto no busca suavizar el horror, sino dejar constancia de que el cielo también conoció la traición. ¿Por qué no fueron simplemente tentados? La tentación es un impulso que puede rechazarse. La rebelión consciente es una decisión sostenida. Azazel y Semijasa no solo sintieron deseo, planearon, juraron y actuaron sabiendo exactamente contra quién se levantaban. Ellos conocían a Dios, conocían el orden, conocían las consecuencias. Una diferencia fundamental. Un error cometido en ignorancia puede perdonarse. Un acto cometido con pleno conocimiento implica responsabilidad total. Azazel y Semijasa no fueron arrastrados, lideraron. Aquí se redefine el concepto del mal. El mal deja de ser una fuerza abstracta y se convierte en una elección consciente desde lo más alto del orden celestial. Y eso hace que el castigo posterior no sea exagerado, sino proporcional. Conocimiento prohibido y corrupción. La historia ahora es más clara y más oscura. Hubo líderes con poder real, hubo decisiones estratégicas, hubo corrupción intencional, hubo nombres que cargan con la culpa. La caída no fue un accidente cósmico, fue una transición guiada. Y cuando líderes caen, las consecuencias se expanden. Pero la rebelión no terminó en el cielo ni en los pactos secretos. El verdadero daño ocurrió cuando ese conocimiento prohibido cruzó definitivamente hacia la humanidad. Porque Azazel no solo cayó, enseñó y Semijasa no solo juró, permitió que ese conocimiento se difundiera. Armas, guerra, magia, astrología, vanidad, secretos que el ser humano nunca debió recibir tan pronto. Para entender mejor, ahí ahora veremos qué ocurrió cuando los secretos del cielo fueron entregados a los humanos. Y cómo ese conocimiento aceleró la decadencia del mundo hasta un punto sin retorno. El relato del libro de Enoc imita a la caída de los ángeles, sino que también describe un peligro más insidioso, el conocimiento prohibido que estos seres celestiales compartieron con la humanidad. Este conocimiento no era simplemente información, era poder. Y con el poder vinieron la corrupción y la decadencia, alterando para siempre la esencia del mundo humano. Veamos cómo estos secretos se dividieron en distintas áreas, cada una con su impacto devastador. Los ángeles caídos enseñaron a los humanos la construcción y el uso de armas mortales. Antes de esta intervención, los conflictos eran limitados, simples enfrentamientos que no podían exterminar grandes poblaciones. Cuando los vigilantes reveló técnicas de combate avanzadas como espadas, escudos, arcos, flechas y más tarde incluso armas más destructivas, la violencia humana dejó de tener límites. No solo aprendieron a defenderse, sino también a dominar y destruir a otros. El resultado fue un mundo donde la vida ya no estaba protegida por la inocencia o la justicia. La fuerza y la habilidad marcaban el destino de cada ser. Para entender cómo este conocimiento cambió la sociedad humana, podemos usar ejemplos modernos. Imagina que una civilización primitiva de repente aprende a fabricar pistolas y catapultas. La habilidad para matar a distancia y de manera eficiente modifica toda interacción social. Los líderes pueden imponerse por la fuerza, las ciudades son asediadas y las aldeas arrasadas. Asimismo, los humanos antiguos aprendieron secretos tácticos, estrategias de guerra y la organización militar que antes estaba reservada al reino celestial.
Cada enfrentamiento se volvió más letal, más calculado y más temido. Este punto es crucial para la historia porque explica el inicio de la decadencia social. La violencia no era natural en la humanidad, sino inducida por la influencia de los ángeles. Las armas no eran solo herramientas, eran símbolos de la ruptura del equilibrio entre el mundo divino y el humano. En la narrativa de Enoc, el derramamiento de sangre prematuro prepara el escenario para la aparición de los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión de humanos y ángeles. Sin estas armas su capacidad de devastación habría sido mucho menor. Y si el poder de la guerra ya había comenzado a corromper la tierra, otro tipo de conocimiento aún más sutil estaba a punto de infiltrarse en la vida diaria de la humanidad. La magia, la hechicería y la astrología prohibida. Magia, hechicería y astrología prohibida. Los ángeles no solo enseñaron a pelear, sino que también compartieron secretos místicos, como manipular fuerzas invisibles, leer el futuro a través de las estrellas y alterar la realidad con conjuros. Este conocimiento estaba destinado a permanecer divino, pero al caer en manos humanas se convirtió en un camino directo hacia la corrupción moral y espiritual. La magia y la astrología ofrecían poder sin límites, pero a cambio minaban la conexión natural de los humanos con la justicia y la ética. Para visualizarlo, pensemos en un ejemplo. Un agricultor que aprende astrología puede predecir la lluvia, pero un gobernante que aprende hechicería puede controlar y manipular a su pueblo. En ambos casos, el conocimiento deja de ser un recurso neutral y se convierte en una herramienta de control. Algunos humanos usaron estos secretos para protegerse, otros para dominar y muchos más para explorar los límites de la moral, sin comprender las consecuencias. Así lo que parecía un beneficio inmediato se transformó en una semilla de decadencia a largo plazo. Este punto es vital en el guión porque demuestra cómo la influencia de los ángeles afectó la mente y el espíritu humano, no solo sus cuerpos. La magia y la astrología introdujeron un tipo de poder que no dependía de fuerza física ni de trabajo colectivo, sino de manipulación y conocimiento prohibido. En el contexto de la narrativa de Enoc, este es el puente que conecta la corrupción moral con la futura aparición de los Nefilim, quienes combinarán la fuerza física con la influencia sobrenatural heredada de los ángeles. Pero la decadencia no se detuvo en lo sobrenatural. Los ángeles también enseñaron secretos que tocaron la superficie misma de la humanidad. La apariencia, la vanidad y la obsesión por el placer. Cosméticos, vanidad y corrupción moral. Entre los secretos más insidiosos se encontraba el conocimiento de los cosméticos, perfumes y adornos. A simple vista, esto puede parecer trivial, pero en realidad transformó la percepción humana de sí misma y de los demás. Los ángeles enseñaron a usar el maquillaje, los tintes y los perfumes para atraer y manipular, creando deseo y competencia artificial. La belleza dejó de ser natural, se volvió una herramienta de poder y seducción y con ella surgió la envidia, la lujuria y la deshonestidad. Un ejemplo cotidiano. Cuando los humanos aprendieron a alterar su apariencia para impresionar o engañar, comenzaron a valorar más la superficialidad que la virtud. Personas que antes vivían con humildad, ahora competían por el favor y la atención de otros usando artificios externos. Esta manipulación de la percepción también puede verse como un espejo moderno. Desde la moda hasta las redes sociales. El atractivo externo sigue siendo un medio de influencia y control. En la historia de Enoc, este conocimiento se convierte en un factor clave para explicar cómo la humanidad perdió la claridad moral y se volvió cada vez más susceptible a la corrupción. Este punto encaja perfectamente en el guión porque muestra que la corrupción no era solo violenta o sobrenatural, sino también psicológica y social.
La vanidad y la manipulación de la apariencia fueron un preludio para los abusos de poder que los Nefilim ejercerían sobre la tierra. Sin la combinación de fuerza, magia y seducción, su impacto habría sido limitado. Pero con cada capa de conocimiento prohibido, la humanidad se volvía más débil, más vulnerable y más dispuesta a aceptar lo que no debía. Si la violencia, la hechicería y la vanidad habían sembrado caos, el golpe final llegó con la totalidad del conocimiento prohibido. Secretos que aceleraron la decadencia humana y prepararon el terreno para un cataclismo sin precedentes. Al combinar armas, magia y vanidad, los ángeles transmitieron un paquete de conocimiento que alteró por completo la estructura social, moral y espiritual de la humanidad. Lo que antes era un mundo relativamente equilibrado, donde los hombres podían vivir en armonía con la naturaleza y entre ellos se transformó en un escenario de conflicto constante, corrupción y desequilibrio. Cada avance técnico místico sin límites se convirtió en un riesgo existencial. La humanidad no solo aprendió a dominar la materia, sino también a desafiar la ética natural. En términos prácticos, podemos imaginarlo como una escalera hacia la autodestrucción. Cada escalón representa un secreto aprendido y cada paso aumenta la posibilidad de caos. La lección es clara. El conocimiento sin responsabilidad genera consecuencias devastadoras. Los humanos antiguos no fueron inherentemente malos, pero al recibir estas enseñanzas divinas se encontraron con un poder que no podían controlar. Desde la guerra hasta la magia, desde la manipulación estética hasta la lujuria. Cada elemento se combinaba para corroer la integridad del mundo humano. Este conocimiento aceleró el deterioro del mundo, creando las condiciones para el surgimiento de los Nefilim. Seres que combinaban la fuerza física con la influencia sobrenatural heredada de los ángeles caídos. En el relato de Enoc, esta aceleración de la corrupción no es un detalle menor. Es la razón por la que Dios observa con preocupación, preparando el escenario para su intervención y el juicio que cambiará la historia. Y así lo que comenzó como simples enseñanzas prohibidas culminó en un fenómeno aterrador, los Nefilim. Estos gigantes nacidos del pecado no solo heredaron la fuerza de sus padres celestiales, sino también todo el conocimiento que los humanos habían recibido. Su tamaño, su violencia y su capacidad para devastar la tierra no serían posibles sin el legado prohibido de los ángeles. Si pensabas que la corrupción humana había llegado a su límite, prepárate para conocer a los Nefilim, los verdaderos monstruos que emergieron del pecado y la desobediencia. Los Nefilim, híbridos de la devastación. Después de que los ángeles caídos compartieron sus secretos prohibidos con la humanidad, armas, magia y seducción, la corrupción alcanzó su punto culminante. Del resultado de estas uniones prohibidas entre los vigilantes y las hijas de los hombres, nacieron los Nefilim. Estos seres no eran simples humanos ni ángeles, eran gigantes, híbridos, cuyo poder físico y moral trastornó la tierra, convirtiéndola en un escenario de miedo y devastación. Para entender su impacto, necesitamos desglosar quiénes eran, cómo eran físicamente, su capacidad de destrucción y el terror que provocaban incluso en el mundo celestial. ¿Quiénes eran los Nefilim? La palabra Nefilim se traduce comúnmente como los caídos o los gigantes. Según el libro de Enoc y otras tradiciones, eran descendientes directos de los ángeles caídos y las hijas humanas. No eran simplemente hijos de la desobediencia, eran la materialización de la unión prohibida entre lo divino y lo mortal. Esto los convirtió en seres extraordinarios con habilidades que superaban las capacidades humanas normales, tanto en fuerza física como en conocimiento de secretos celestiales. Para visualizar a los Nefilim podemos usar una analogía moderna. Imagina atletas olímpicos con fuerza sobrehumana,
combinados con individuos extremadamente inteligentes que conocen tecnologías avanzadas que otros desconocen. Esta combinación de fuerza y conocimiento los hacía prácticamente invencibles frente a la humanidad común. En términos narrativos, ellos representan un híbrido peligroso, lo que no debe existir, pero que existe debido a la desobediencia y la curiosidad prohibida. Su sola presencia simboliza cómo los límites entre lo divino y lo humano pueden romperse con consecuencias devastadoras. Este punto es esencial en la historia porque marca la transición de la corrupción humana y angelical hacia un peligro tangible y visible. Antes la influencia de los ángeles caídos era indirecta. Enseñanzas, secretos y tentaciones. Con los Nefilim la amenaza se vuelve física y directa. Ellos son la encarnación de la rebelión celestial y la decadencia humana. Un recordatorio vivo de lo que sucede cuando se cruzan las fronteras que el Creador estableció. Los Nefilim ya eran extraordinarios por su origen, su fuerza y tamaño los hacían aterradoramente superiores a cualquier humano. Pero lo que venía después los haría aún más temibles, su capacidad para dominar y destruir. Los Nefilim eran gigantes, no solo en tamaño, sino también en fuerza y resistencia. Algunos textos los describen capaces de derribar árboles, levantar enormes pesos y desafiar a ejércitos enteros sin esfuerzo. Esta fuerza no solo era física, la violencia era casi una extensión de su ser. La combinación de poder celestial heredado y naturaleza humana corrompida los hizo destructores natos. Cada acción estaba impregnada de un potencial letal que alteraba el equilibrio de la Tierra. Para entender esto, podemos usar un ejemplo más visual. Imagina un ser de 3 o 4 metros de altura con la fuerza de 20 hombres normales, capaz de destruir edificaciones y sembrar el caos con movimientos mínimos. Si este ser también posee conocimientos prohibidos sobre armas o magia, como enseñaron los ángeles, el resultado es catastrófico. Su violencia no es accidental. Es la manifestación de su existencia híbrida y del pecado que les dio origen. En un escenario narrativo, su sola presencia genera tensión. Cada pueblo, cada ciudad se enfrenta a un poder que excede su capacidad de defensa natural. Este punto encaja en el guión porque explica por qué Dios, al observar la tierra no podía permanecer inactivo. Los Nefilim no eran simplemente gigantes, eran un símbolo de la desobediencia y la decadencia total. Su fuerza y violencia sirven para que el espectador entienda la magnitud del caos que estaba a punto de desatarse, preparando la narrativa para el clamor de la humanidad y la eventual intervención divina. Si la fuerza física de los Nefilim ya era devastadora, su impacto real no se limitaba a destruir edificios o derribar árboles. Su presencia alteró toda la vida humana. Ciudades enteras cayeron ante ellos y la tierra misma sufrió las consecuencias. ¿Cómo devastaron la tierra? La violencia de los Nefilim no se limitaba a la guerra o al conflicto humano. Según Enoc, su mera existencia provocaba destrucción en múltiples niveles, ecológico, social y moral. Los campos eran arrasados, las aldeas quemadas, los animales devorados y las rutas comerciales destruidas. Su hambre de poder y dominación no tenía límites y la humanidad, incapaz de enfrentarlos, vivía en un constante estado de terror. Para poner esto en perspectiva moderna, imagina un huracán viviente, un ser capaz de aplastar ciudades con su fuerza y manipular armas o conocimientos prohibidos para maximizar la destrucción. Ningún ejército humano podía contenerlo si la ley y el orden colapsaban donde quiera que aparecieran. Este ejemplo sirve para que el público entienda que la amenaza no era aislada, era generalizada, afectando todos los aspectos de la vida humana, desde la agricultura hasta la seguridad familiar y la supervivencia diaria.
Este punto es crucial porque conecta directamente los efectos de los secretos prohibidos entregados por los ángeles con un resultado tangible: la devastación de la tierra. Los Nefilim no solo eran un peligro abstracto, eran agentes de caos, consecuencias vivientes de la corrupción que comenzó con el conocimiento prohibido. Su destrucción establece la necesidad de intervención divina, mostrando que la humanidad por sí sola no podía restaurar el equilibrio. Y si su devastación física ya era suficiente para aterrorizar a la humanidad, hay un detalle aún más inquietante: el miedo que provocaban no solo entre los mortales, sino también entre los mismos ángeles. El miedo que provocaron incluso entre los ángeles. Aunque los ángeles son seres poderosos, incluso ellos se sintieron intimidad por los Nefilim. Su fuerza y corrupción los hacían impredecibles. Los ángeles observaban a estas criaturas con alarma, conscientes de que representaban un desafío no solo para los humanos, sino para el orden mismo del cielo. La combinación de herencia divina y naturaleza humana corrompida creó un poder que incluso los vigilantes originales temieron. Para ilustrar esto, imagina un supervisor de seguridad que descubre que los guardianes que deberían proteger el lugar ahora actúan fuera de control, usando habilidades que él mismo no puede dominar. Esta sensación de vulnerabilidad frente a lo creado refleja la posición de los ángeles ante los Nefilim. Aunque descendieron a la tierra para compartir conocimiento, ni siquiera podían anticipar completamente las consecuencias de su propia enseñanza. El miedo se volvió parte del mundo, una manifestación directa de la pérdida de control sobre su creación. Este punto es vital porque refuerza la gravedad de la situación. Los Nefilim no eran un simple problema humano, eran una amenaza universal que alteraba el equilibrio entre cielo y tierra. Este miedo prepara la narrativa para la intervención divina. Si ni los ángeles podían contenerlos, solo un poder superior podía restaurar el orden. En términos de guión, este es el clímax del caos antes de la resolución, llevando al espectador a anticipar la próxima fase, el clamor de la humanidad y la reacción de Dios. Y así, mientras los Nefilim crecían en poder y violencia, la humanidad alcanzaba su límite. La tierra, agotada y herida, clamaba por justicia y los hombres gritaban su sufrimiento al cielo. Si los gigantes ya habían sembrado terror y destrucción, el momento decisivo estaba cerca. Dios debía intervenir y su juicio sería inevitable. El clamor de la humanidad y el grito de la tierra al cielo se convertirían en el catalizador que cambiaría para siempre el destino de todos los seres mortales y celestiales por igual. El clamor de la creación e intervención divina. Después de siglos de corrupción, enseñanza prohibida y la aparición de los Nefilim, la humanidad llegó a un punto crítico. Lo que antes eran advertencias y temores abstractos se convirtió en una realidad palpable. La violencia descontrolada, la opresión y la injusticia se habían generalizado. Pero lo más notable de todo es que no fue solo el hombre quien sufrió. La propia tierra parecía pedir intervención. La narrativa del libro de Enoch, en donde los gritos humanos y el clamor de la creación se convierten en un llamado que ni siquiera el cielo puede ignorar. La violencia descontrolada no surgió de la nada. Fue el resultado de siglos de corrupción impartida por los ángeles caídos y la influencia de los Nefilim. Los secretos del cielo, armas, magia, conocimiento prohibido, se combinaron con la naturaleza humana corrompida, creando sociedades incapaces de vivir en paz. Los conflictos que antes eran aislados o limitados, ahora se extendían sin control, destruyendo aldeas enteras, enfrentando a comunidades vecinas y sembrando el caos en cada rincón de la tierra. Para visualizarlo de manera práctica, imagina un mundo donde todos los hombres y mujeres tienen acceso a armamento avanzado y habilidades sobrenaturales que antes eran exclusivas de los ángeles.
Cada disputa menor se transforma en una guerra local y cada guerra local puede destruir ciudades enteras. Las sociedades dejan de funcionar bajo reglas de cooperación y justicia. En cambio, el miedo y la fuerza determinan quién sobrevive y quién perece. Este ejemplo ayuda a entender cómo el conocimiento prohibido, combinado con la ambición y el miedo, puede convertir un mundo en un lugar inhabitable. Este punto es fundamental en la narrativa porque muestra la escalada de la decadencia humana. Ya no se trata solo de corrupción moral o desobediencia espiritual. La violencia se ha vuelto estructural, afectando la vida cotidiana, la seguridad y la supervivencia. Sirve como preámbulo para el clamor de la humanidad, preparando al espectador para entender por qué la intervención divina se vuelve inevitable. Si la violencia se había convertido en una fuerza imparable, no tardaría en provocar otro efecto devastador. El sufrimiento humano en todas sus formas, físico, emocional y espiritual. El sufrimiento humano surge de la violencia, la injusticia y el abuso de poder. Los nefilim y los humanos corrompidos por los secretos prohibidos no solo destruyeron bienes materiales, sino que también atentaron contra la vida y la dignidad de los demás. La gente vivía con miedo constante, hambre y opresión, mientras la moral y la ética se desintegraban a su alrededor. Este sufrimiento no era casual, era la consecuencia directa de la transgresión y la acumulación de poder sin límites. Para ejemplificarlo, podemos pensar en un poblado sometido a saqueos frecuentes. Los habitantes no solo pierden sus hogares y alimentos, sino que también ven sus valores y principios desmoronarse. La confianza, la solidaridad y la esperanza desaparecen. Cada acto de violencia genera trauma físico y emocional que se perpetúa de generación en generación. En el relato de Enoc, este sufrimiento humano refleja la incapacidad de los hombres de restaurar el orden por sí mismos. Ellos son víctimas de fuerzas más grandes que ellos. Un claro llamado a la intervención superior. El sufrimiento humano es esencial para el guión porque transforma la historia de la corrupción en un drama tangible. No son solo los nefilim quienes imponen terror, sino que la humanidad misma siente las consecuencias de la transgresión celestial. Esto prepara al espectador para la siguiente dimensión. La tierra misma como entidad viva, clamando por justicia ante el Creador. Si el sufrimiento humano ya había alcanzado límites insoportables, la historia no termina allí. La Tierra, el propio planeta que sustentaba la vida, se une al clamor, elevando una demanda de justicia que el cielo no puede ignorar. Según el libro de Enoch, la Tierra no es un escenario pasivo, tiene voz y memoria. Los desastres, la sangre derramada y la opresión constante generaron un clamor que ascendía al cielo. Este clamor no era solo simbólico, representaba el equilibrio roto de la creación. La violencia de los nefilim y los secretos impartidos por los ángeles caídos habían transformado la tierra en un lugar que pedía intervención directa. La creación misma, en cierto sentido, se convirtió en acusadora ante el Creador. Un ejemplo contemporáneo podría ser el concepto de justicia ambiental o social. Cuando un ecosistema es destruido, cuando una comunidad sufre injusticias sistemáticas, se generan alertas que exigen acción. De manera similar, en la narrativa de Enoch, la tierra actúa como catalizador. Sus llamados sirven para despertar la atención de quienes tienen el poder de restablecer el orden. Este recurso narrativo permite al espectador percibir que la historia no es solo humana, sino que involucra la totalidad de la creación. Este punto es vital porque refuerza la magnitud del problema. La corrupción y la violencia humana no afectan solo a los hombres, sino a toda la creación. La tierra clamando por justicia es la prueba de que la intervención divina es necesaria y establece el tono para la siguiente fase. La decisión de Dios de actuar y restaurar el equilibrio.
Sin este clamor, la intervención divina podría percibirse como arbitraria. Con él se entiende como un acto inevitable y necesario. Si el clamor de la humanidad y de la tierra ya había alcanzado niveles insoportables, entonces el escenario estaba listo para el momento crucial, la intervención de Dios que cambiaría el destino de la tierra, los humanos y los ángeles caídos. El juicio divino y el castigo de los ángeles. Después de siglos de corrupción, violencia y caos, la intervención de Dios se vuelve inevitable. Este momento marca un cambio radical en la historia. La paciencia divina tiene un límite y la acumulación de pecado y sufrimiento requiere un juicio que restablezca el orden. La decisión de actuar no es solo un castigo, es una restauración del equilibrio entre cielo, tierra y humanidad. Para visualizarlo podemos usar un ejemplo. Imagina un jefe que ha tolerado errores y desobediencias durante años, viendo cómo la empresa se desmorona y los empleados sufren. Llega un punto en que la acción directa se vuelve inevitable. Decisiones estrictas y medidas correctivas restauran el orden y previenen daños mayores. En la narrativa de Enoc, la intervención de Dios es análoga. Se trata de un acto de restauración de la justicia universal. Esta decisión prepara la llegada del juicio divino contra los ángeles caídos y la purificación del mundo. Este punto es el clímax del tema porque conecta todo lo anterior. La violencia descontrolada, el sufrimiento humano y el clamor de la tierra convergen en una respuesta divina. Sirve de transición perfecta hacia el siguiente tema del guión. El juicio específico de los ángeles caídos, donde la justicia se manifiesta de manera tangible y ejemplar. El espectador entiende que todo lo que ha ocurrido no es accidental, sino parte de un plan de restauración y equilibrio. Con el clamor humano y el grito de la tierra resonando en el cielo, Dios finalmente decide intervenir. Esta decisión desencadena el juicio divino contra los ángeles caídos. Una reacción directa a la desobediencia de los vigilantes, el castigo para sus líderes, la encadenación de Azazel en el desierto y el encarcelamiento eterno de aquellos que esperan su destino. La historia está lista para revelar cómo la justicia celestial enfrenta a los seres que rompieron las leyes del Creador, marcando un antes y un después en la narrativa de la humanidad y del cielo. Tras siglos de corrupción, violencia y sufrimiento, la paciencia del Creador llegó a su límite. La humanidad había sido corrompida, la tierra clamaba justicia y los nefilim sembraban terror por doquier. Llegó el momento de la intervención divina, el juicio contra los ángeles caídos. Este juicio no solo era una respuesta a la rebelión celestial, sino también un acto de restauración del orden cósmico, un mensaje claro de que la desobediencia tiene consecuencias. Para comprenderlo, debemos analizar la reacción del Creador, los castigos específicos a los líderes, la encadenación de Azazel y el destino de los ángeles encarcelados. La reacción del Creador no fue impulsiva, fue la consecuencia natural de la acumulación de pecado y caos en la tierra. Según Enoc, Dios observó con pesar cómo los secretos celestiales habían sido mal utilizados y cómo la humanidad se había hundido en la violencia y la corrupción. Su reacción es la manifestación de la justicia y la autoridad divina, mostrando que incluso los ángeles, seres poderosos, no están por encima de la ley cósmica. Para visualizarlo, pensemos en un juez que ha supervisado un caso durante años. Ha visto cómo los acusados violan repetidamente la ley, ignorando advertencias y causando daño a otros. Llega un punto en que la intervención no es solo necesaria, sino inevitable. Dios, en este sentido, actúa como el juez supremo. Su juicio no depende de la emoción, sino de la necesidad de restaurar el equilibrio y proteger la creación. Para el espectador, este ejemplo hace tangible la idea de justicia divina. Es severa, pero justa. Este punto es crucial porque establece el marco moral del juicio.
No se trata de un castigo arbitrario, sino de la consecuencia lógica de la desobediencia de los ángeles y la corrupción humana. Prepara al público para entender que cada acción de los ángeles caídos tiene repercusiones concretas y que la justicia celestial es ordenada y específica, no generalizada ni caótica. Si la reacción de Dios establece la inevitabilidad del juicio, el siguiente paso muestra cómo se traduce en castigos concretos para los líderes que provocaron la caída. No todos los ángeles caídos recibieron el mismo castigo. Cada líder enfrentó un destino adaptado a su grado de culpa y su papel en la rebelión. Los textos de Enoc detallan cómo aquellos que orquestaron la caída de los vigilantes y enseñaron secretos prohibidos recibieron castigos ejemplares, mientras que otros que participaron de manera menor fueron confinados de formas diferentes. Esta justicia diferenciada muestra que cada acción tiene un peso específico. Para comprenderlo, pensemos en un grupo que comete delitos. El líder de la organización recibe la pena más severa, mientras que los subordinados son castigados proporcionalmente. Por ejemplo, Azazel fue identificado como el responsable de enseñar armas y corrupción a la humanidad, mientras que Semijasa lideró la rebelión general. Cada uno recibió un castigo que reflejaba su influencia y la magnitud de su transgresión. Este enfoque permite al espectador entender que la justicia divina es precisa y medida, no un castigo genérico que se aplica sin discernimiento. Este punto es importante porque refuerza la noción de orden y equidad en el universo de Enoc. No se trata de una represalia caótica, sino de un sistema donde las acciones tienen consecuencias exactas. Así el espectador puede conectar la enseñanza moral del juicio con la narrativa general. La corrupción no queda impune y la justicia celestial sigue un plan preciso. Si cada líder recibe un castigo adecuado, hay un castigo que destaca por su simbolismo y severidad, la encadenación de Azazel en el desierto. Azazel, uno de los líderes más influyentes de los vigilantes, fue castigado de manera ejemplar. Se le encadenó en un lugar desolado, apartado del cielo y de la tierra para esperar el juicio final. Este castigo simboliza la separación absoluta de la bondad y de la humanidad. Un confinamiento que refleja tanto la gravedad de su pecado como la justicia divina que no permite que su corrupción continúe afectando el mundo. Un ejemplo visual sería imaginar a un criminal extremadamente peligroso, encerrado en una prisión de máxima seguridad, aislado de la sociedad y vigilado constantemente. Es retenido de manera que no pueda influir ni en los humanos ni en otros ángeles. Esto enseña al espectador cómo la justicia divina maneja a los seres más corruptos con firmeza, precaución y asegurando que no puedan causar más daño. Este punto es crucial para la historia porque muestra que la justicia no solo restaura el orden, sino que también protege la creación de futuras corrupciones. La encadenación de Azazel prepara la narrativa para los demás ángeles caídos y refuerza el tema de que la desobediencia consciente tiene consecuencias graves y permanentes. Si Azazel recibe un castigo ejemplar, el resto de los ángeles caídos también enfrenta su destino. Una espera eterna hasta el juicio show final, un recordatorio de que la justicia divina es inexorable. El resto de los ángeles caídos no fue destruido de inmediato. Fueron encarcelados, confinados en un estado de espera hasta el juicio final. Esta medida no es solo punitiva, sino preventiva. Evita que su influencia continúe corrompiendo a la humanidad y mantiene el orden cósmico mientras llega la justicia definitiva. Podemos compararlo con un sistema de detención preventiva para individuos peligrosos. No se les deja actuar, pero tampoco se elimina su existencia antes de un juicio que determine su destino final. Esto permite que el espectador entienda que la justicia divina combina severidad y prudencia. No elimina arbitrariamente, sino que asegura que cada ser reciba su destino conforme a su pecado.
Pero mientras los ángeles caídos y Azazel permanecen atrapados, hay un hombre que presenció todo desde un lugar que ningún mortal debería conocer. Enoc vio lo que ni siquiera los ángeles podían imaginar, los secretos del cielo, los castigos divinos y el destino final de la creación. Lo que descubrió cambiará para siempre la manera en que entendemos el juicio de Dios y su papel será crucial para que la humanidad escuche la advertencia que nadie más podría transmitir. ¿Cómo pudo un solo hombre enfrentar lo inimaginable y regresar para contarlo? Esa es la historia que viene a continuación. Enoc, el testigo inmortal. Enoc, sin duda, uno de los personajes más enigmáticos del libro de Enoc y de toda la tradición bíblica. Mientras la humanidad se sumía en la corrupción y los ángeles caídos eran castigados, Enoc venía como un puente entre lo humano y lo divino. Su historia no es la de un hombre común, es la de un testigo privilegiado que vio los secretos del cielo, presenció los castigos divinos y recibió un mandato que cambiaría la relación entre Dios y la humanidad. Para entender su papel, necesitamos explorar quién era realmente, qué visiones tuvo, su misión como mensajero y por qué su destino fue tan extraordinario que no murió como los demás hombres. ¿Quién era Enocal? Enoc, bisabuelo de Noé, es descrito como un hombre justo, lleno de sabiduría y conocimiento, que trascendía la experiencia humana común. Lo que lo hacía excepcional no era solo su virtud, sino su cercanía al Creador. Caminó con Dios. Una frase que simboliza una relación directa y continua con lo divino. Mientras otros hombres sucumbían hasta la corrupción de los secretos prohibidos, enconía su pureza moral y espiritual, convirtiéndose en un observador privilegiado de los acontecimientos celestiales. Para visualizar esto, podemos pensar en un consejero o confidente cercano a un líder poderoso, alguien que conoce los secretos de la administración y del poder y que puede actuar como intermediario entre lo que sucede y los que no tienen acceso a esa información. Enoc fue exactamente eso, pero a escala cósmica podía ver los planes divinos y comprender las consecuencias de la corrupción y luego transmitir ese conocimiento a la humanidad. Este punto es esencial porque establece la autoridad de enocrativa. No es un personaje pasivo. Es el testigo que conecta al espectador con la justicia divina y la historia de los ángeles caídos. Su integridad y cercanía a Dios justifican su rol como mensajero, lo que permite que la audiencia confíe en la veracidad de sus visiones y advertencias. Si Enoc era especial por su cercanía a Dios, lo que vio más adelante es algo que ningún otro hombre había presenciado. Visiones del cielo y del infierno que revelarían la magnitud de la justicia y el castigo divino. Encimó con Dios, fue testigo de realidades que exceden la comprensión humana. Vio el cielo en toda su gloria y entendió la jerarquía angelical, así como los castigos impuestos a los ángeles caídos. También presenció el infierno y las cárceles de los transgresores, un lugar donde la justicia divina se manifestaba de manera tangible. Estas visiones le permitieron comprender no solo el castigo, sino también la lógica de la justicia celestial y el equilibrio que debía restaurarse en la tierra. Para que el espectador lo entienda, podemos hacer un paralelo. Imagina un observador que entra en la sala de control de un sistema muy complejo, viendo no solo las consecuencias inmediatas de las acciones humanas, sino también cómo cada decisión afecta el funcionamiento de todo el sistema. Enoc, en este sentido, se convierte en un mediador. Observa la justicia desde una perspectiva que combina conocimiento, moralidad y la capacidad de transmitir advertencias. Este punto es fundamental porque prepara la audiencia para entender el papel de Enoc como mensajero. Sus visiones son evidencia de que la intervención divina no es arbitraria. Todo sigue un plan y un juicio justo. Además, generan intriga. Lo que Enoc vio es tan impactante que la humanidad necesita escucharlo,
conectando directamente con la tensión que se vive antes del diluvio. Si las visiones le mostraron la magnitud del juicio y la justicia divina, su papel como mensajero se vuelve indispensable. Debía llevar estas advertencias a la humanidad. Antes de que el castigo final cayera, Enoc fue elegido para transmitir lo que presenció. Su misión no era solo observar, sino comunicar. Debía advertir a los hombres sobre la corrupción de los ángeles caídos, la presencia de los Nefilim y la inminencia del juicio divino. Esta tarea lo convierte en el intermediario entre la justicia celestial y los humanos. Un rol que requiere autoridad moral, claridad y valor para enfrentar un mundo corrupto. Un ejemplo contemporáneo sería un periodista o científico que descubre un peligro inminente y tiene la responsabilidad de alertar a la sociedad antes de que ocurra un desastre. Enoc cumplió esa función, pero con implicaciones cósmicas. Transmitir la advertencia de Dios no era opcional, sino una obligación que podría salvar vidas y preparar a la humanidad para lo que estaba por venir. Este punto es vital porque demuestra que enocador pasivo. Su papel como mensajero conecta directamente con el siguiente gran evento, el diluvio. Sin sus advertencias y conocimiento, la humanidad no tendría contexto sobre la magnitud del juicio ni sobre la corrupción que debía ser purgada, lo que aumenta la tensión narrativa antes del evento catastrófico. Si el mensaje de Enoc era crucial, su destino final también lo es. A diferencia de otros hombres, él no murió y eso tiene un significado que cambiará la forma en que entendemos la intervención divina. ¿Por qué no murió como los demás hombres? Enocajes bíblicos que no vio la muerte. Según el libro de Enoc fue llevado al cielo por Dios, un acto que simboliza la recompensa por su fidelidad y justicia. Este hecho lo diferencia de todos los demás mortales, incluyendo sus contemporáneos corruptos, y subraya la relación especial que tenía con el Creador. La inmortalidad o traslación no es solo física, sino también un reconocimiento de su rol único en la historia. Para visualizarlo, podemos compararlo con un discípulo excepcional que tras cumplir su misión es reconocido por su maestro y recibe un lugar privilegiado. En términos narrativos, esto refuerza su autoridad y credibilidad. Si Enoc fue testigo directo de la justicia divina y luego fue trasladado al cielo, su relato y advertencia tienen un peso indiscutible. Es un ejemplo de cómo la fidelidad y la rectitud pueden otorgar privilegios que trascienden la experiencia humana común. Este punto cierra el arco de Enoc como personaje central. No solo observa y comunica, también encarna la posibilidad de salvación y la conexión directa con lo divino. Su destino prepara a la audiencia para el próximo capítulo, el diluvio, donde la humanidad enfrentará el castigo que él presenció y anunció. Y así con Enoc como mensajero y testigo de lo que estaba por venir, la humanidad se encuentra al borde de la purificación final. El diluvio no es solo agua y destrucción, es la respuesta directa a siglos de corrupción, la consecuencia de los Nefilim y de los secretos prohibidos que los ángeles compartieron. Lo que Enoc vio y advirtió nos prepara para entender por qué Dios eligió borrar la corrupción y dejar solo a los justos, comenzando un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. ¿Funcionará el castigo para restaurar el orden o la decadencia seguirá más allá del agua? Esa es la pregunta que el próximo capítulo responderá. El diluvio, purificación y nuevo comienzo. Después de siglos de corrupción, violencia y la influencia destructiva de los Nefilim, la tierra alcanzó un punto crítico. La intervención divina se volvió inevitable y el diluvio se presenta como la respuesta directa del Creador para restaurar el equilibrio perdido. Pero este evento no es solo un castigo físico, es la culminación de un proceso de justicia cósmica que conecta a los Nefilim, la humanidad y la voluntad divina. Para comprender su magnitud, debemos analizar la relación entre los gigantes y la catástrofe,
el papel de Noé como último justo, el intento de borrar toda corrupción y la pregunta que ha perseguido a los estudiosos durante siglos. ¿Funcionó realmente el castigo? Los Nefilim, descendientes de los ángeles caídos y las hijas de los hombres, fueron los catalizadores de la decadencia total. Su fuerza descomunal y su violencia indiscriminada provocaron caos y terror en toda la tierra. La corrupción no era solo moral, sino tangible: ciudades destruidas, poblaciones aterrorizadas y un desequilibrio ecológico que reflejaba la ruptura del orden divino. Esta influencia directa hizo que el diluvio no fuera solo un acto arbitrario de destrucción, sino una respuesta necesaria para contener la devastación provocada por estos híbridos. Para imaginarlo, podemos pensar en un ecosistema completamente desestabilizado por especies invasoras. Si no se controla la población y la fuerza destructiva de esos invasores, todo lo demás colapsa. De la misma manera, los Nefilim representaban una invasión de poder sobrenatural en la humanidad. Y el diluvio funcionó como un mecanismo de reinicio, un intento de restaurar la armonía natural y moral que había sido rota. Este punto es crucial porque establece la lógica detrás del castigo divino. No se trata solo de un acto de ira, sino de una medida proporcional a la amenaza que representaban los Nefilim. La audiencia entiende que la destrucción que siguió no es caprichosa, es la consecuencia de la acumulación de pecado y corrupción. En medio de la decadencia, Dios identifica a un hombre íntegro, Noé. Él representa la excepción a la corrupción generalizada, un individuo cuya rectitud moral lo hace digno de ser preservado. Noé no solo simboliza la esperanza de la humanidad, sino también el instrumento a través del cual la continuidad de la especie y la transmisión de la sabiduría divina se asegura. Para visualizarlo, podemos pensar en un faro que guía en medio de una tormenta. Mientras todo alrededor colapsa, la luz del faro permanece firme, mostrando un camino seguro. Noé actúa como ese faro moral, un ejemplo de cómo la virtud y la obediencia pueden sobrevivir incluso en los tiempos más oscuros. Su supervivencia también sirve como advertencia. La justicia divina busca preservar aquello que es valioso mientras elimina lo corrupto. Este punto es esencial porque conecta el juicio con la continuidad de la historia humana. No es la transición entre un mundo corrupto y uno nuevo. Y su figura refuerza la idea de que la intervención divina no es solo destructiva, sino también constructiva. La purificación prepara un nuevo comienzo. El diluvio buscó eliminar toda influencia de los secretos prohibidos y los Nefilim. No se trataba solo de castigar a los humanos corruptos, sino de limpiar la tierra de todo vestigio de la transgresión angelical. El agua no solo purifica físicamente, sino que también simboliza un reinicio moral y espiritual, una oportunidad para que la humanidad comenzara de nuevo bajo las leyes divinas. Podemos comparar esto con reiniciar un sistema infectado por un virus. A veces la única forma de restaurar su funcionamiento correcto es eliminar todo rastro del daño anterior. El diluvio actúa de manera similar. Arrasa con lo corrupto para que lo puro tenga una oportunidad de sobrevivir y prosperar. Esto ayuda al espectador a entender que la intervención divina tiene un propósito práctico y simbólico. Este punto refuerza la narrativa de justicia y restauración. El diluvio no es solo castigo, sino una herramienta de orden cósmico. La historia muestra que el Creador combina severidad con propósito, asegurando que la humanidad tenga una oportunidad de redención después del juicio. Pero surge la gran pregunta: ¿fue suficiente el diluvio? ¿Realmente eliminó toda la corrupción o quedaron vestigios que podrían resurgir en el futuro? Esa es la tensión que nos lleva al próximo capítulo, donde veremos cómo la historia de Noé y la humanidad se convierte en un espejo de la lucha entre pecado y redención. Conclusión y reflexión moderna.
Aunque fue excluido del canon bíblico, el libro de Enoc sigue teniendo un impacto profundo. Sus historias sobre los ángeles caídos, los Nefilim y el diluvio no son solo relatos antiguos. Son advertencias sobre lo que ocurre cuando el conocimiento y el poder se usan para corromper y destruir. Hoy seguimos viendo paralelos sorprendentes. Guerras motivadas por ambición, manipulación del conocimiento, desigualdad y destrucción ambiental. La historia de Enochia y la corrupción no desaparecen sin consecuencias y que la justicia y la moralidad siguen siendo esenciales para la supervivencia de la humanidad. El mensaje del libro es claro. La combinación de poder sin ética, secretos peligrosos y falta de responsabilidad puede arrasar con todo. La pregunta que nos deja Enoc inquietante. ¿Estamos repitiendo los mismos errores? La humanidad moderna enfrenta dilemas que reflejan la decadencia de aquellos tiempos, desde la manipulación de tecnología y genética hasta conflictos que amenazan la paz global. Enoc insta a aprender del pasado antes de que la historia vuelva a exigir un juicio inevitable. Si quieres explorar más de estas narraciones fascinantes, puedes descargar todas las historias como esta en el enlace del vídeo y escucharlas sin molestos anuncios en la comodidad de tu espacio. Estas versiones te permiten sumergirte en el misterio, la historia y la advertencia de Enoc de una manera más directa y personal. Gracias por acompañarnos en este viaje al mundo oculto del libro de Enoc. Si te ha interesado esta historia y quieres seguir descubriendo más secretos y relatos antiguos, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu like. Cada suscripción ayuda a que podamos traer más contenidos como este, profundizando en los misterios de la historia y la espiritualidad.